El Señor les bendiga a todos y bienvenidos a Crosspoint Español una vez más. ¿Cómo están todos? Todo lo que dijo Roberto es verdad. El mejor público que uno puede tener es Carmen. El mejor público que uno puede tener es Carmen, y yo le doy gracias al Señor por ella porque es verdad. Es por eso que siempre que yo estoy aquí, la veo llegar, eso para mí me alegra el día completamente. En este mundo donde la cultura y la sociedad nos tienta siempre a tratar a nuestras esposas y esposos con desprecio, es bien importante que el mundo vea que nosotros apreciamos el regalo del Señor para nosotros. Y Carmen es un regalo para mí. Así que, una vez más, bienvenidos. Si nos visita hoy, espero poder tener el privilegio de saludarle y conocerle, y le damos la bienvenida a los que están en sintonía a través de Facebook Live. Mi nombre es Miguel Medina. Yo espero que hayan disfrutado esta semana, que hayan podido descansar durante el tiempo libre que hayan podido tener. ¿Desean recibir lo que el Señor tiene para ustedes a través de su palabra? Me encanta el entusiasmo. Pues vamos a buscar en nuestras Biblias en Gálatas 2. Hoy vamos a estar cubriendo el capítulo 2 de Gálatas entero. Si nos visita en esta mañana y no tiene Biblia, puede usar la Biblia que tiene al frente suyo, y de hecho se puede quedar con ella como un gesto de apreciación por estar compartiendo esta mañana con nosotros. Una vez más, Gálatas se encuentra en el Nuevo Testamento. Gálatas es el 9º libro del Nuevo Testamento. Y mientras buscan el pasaje que vamos a estar cubriendo hoy, yo creo que vale la pena que recordemos la razón por la cual estamos cubriendo este libro en particular. La Biblia abarca muchos temas importantes a lo largo de los 66 libros que fueron escritos en 3 lenguajes a lo largo de 1500 años. Pero si tú le preguntas a la Biblia misma cuál es el tema de mayor importancia, la Biblia tiene una respuesta. Y esa respuesta se encuentra en 1 Corintios 15, 3 al 4. Pablo le dice a la iglesia en Corinto: yo le transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. La misma Biblia dice que ese es el asunto de mayor importancia. Nada le llega ni a los talones. La Biblia misma nos dice que la información de mayor importancia en nuestras vidas es que el cristiano nunca olvide que todos tus pecados han sido cubiertos, han sido expiados, han sido satisfechos a través del sufrimiento, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Y si usted prestó atención durante el tiempo de nuestra adoración al principio, usted notó que nosotros consideramos esa verdad como la razón que impulsa nuestra adoración y nuestra devoción y nuestra pasión. Y también quizás nota que nosotros buscamos negar categóricamente la noción de que nosotros tengamos alguna necesidad de añadir nuestros propios esfuerzos o nuestros logros a lo que Jesús ya hizo por nosotros. Eso es algo que no podemos descuidar, porque está en nuestra naturaleza el querer tomar el crédito y tratar la salvación de nuestras almas pues como si fuera un logro. Y cuando nosotros vivimos nuestras vidas de esa manera, el libro de Gálatas nos dice que hay 2 consecuencias principales. Cuando nosotros queremos llevarnos el crédito por nuestra salvación, hay 2 consecuencias principales, una consecuencia inmediata y una consecuencia eterna. La consecuencia inmediata es que, llevamos una vida de esclavitud. Lo vamos a ver hoy en el capítulo 2. Vamos a vivir como esclavos. En nuestra imperfección nosotros nunca vamos a obedecer a Dios perfectamente y vamos a pasar nuestras vidas como si estuviéramos tratando de subir por una escalera de bajar. Y Dios no quiere eso para nosotros. Dios no quiere eso para su pueblo. Esa es la consecuencia inmediata, pero también hay una consecuencia eterna. Y esto es importante. Cuando usted opta por tratar de complacer a Dios a través de sus propios esfuerzos, cuando usted se va por esa opción, como nos dice el capítulo 1,
usted está rechazando el único camino que lo puede reconciliar con Dios. No hay otra manera. El tratar de nosotros ganarnos el favor de Dios en verdad no es una opción, es imposible. Y si usted está optando por esa opción, usted se está separando del Señor, usted se está echando una maldición encima, como dice el capítulo 1 de Gálatas. Usted es lo que ese capítulo llama anatema, maldito. Esto es un asunto serio. Y si esa es la realidad, todos los años que usted haya pasado en la iglesia tratando de ganarse el favor de Dios no le van a servir de nada. Usted se da cuenta de la seriedad del asunto, ¿verdad? Por eso el libro de Gálatas nos exhorta a entender el Evangelio de la manera correcta. Es esencial que entendamos el Evangelio correctamente. Ustedes no se dan cuenta de la seriedad del asunto. Es esencial que entendamos el Evangelio correctamente. Tenemos que conectar nuestras mentes con lo que dice la palabra de Dios y creerlo. Esto no es algo pasivo. Y es importante entender esto porque nuestra sociedad nos dice que lo que importa no es lo que crees, sino cómo te comportas. Y así sutilmente uno es seducido a una vida de tratar de ganarse el favor de Dios. Cuando Dios nos dice claramente que no es tu comportamiento, es lo que crees. Y de ahí sale el comportamiento correcto. ¿Qué creen? ¿Es importante entender este libro? Pero esa creencia que les digo, que esa creencia que el mundo nos quiere inculcar, de que lo que importa no es lo que creamos, sino cómo nos comportamos, eso no es solo un asunto de nuestros tiempos. Esos dos vagabundos que acaban de entrar son mis hijos. Y me gusta traerles la atención, ahora no me lo van a perdonar. Ese asunto de que el mundo nos trata de enseñar de que lo que importa no es lo que creas, sino cómo te comportas, eso no es un asunto solamente de ahora. Eso es un asunto de cuando Pablo escribió esta carta alrededor del año 50 después de Cristo. Esta carta, como saben, fue dirigida a una iglesia que Pablo ayudó a establecer, una iglesia en la región de Galacia, que hoy en día es Turquía. Es increíble, mientras más uno estudia la Biblia, es increíble toda la historia bíblica que se dio solamente en Turquía. Y cómo hoy la población cristiana de Turquía es una décima de porcentaje. Pero volviendo al tema, Pablo establece esa iglesia en Galacia bajo la enseñanza sana del Evangelio y entonces sale a fundar otras. Una vez establece el liderazgo, tan pronto él se va, le siguen un grupo de cristianos de origen judío. Desde Jerusalén a decirle a los cristianos en Galacia que lo que Pablo les había predicado y les había enseñado era incompleto. Que en adición a confiar en Jesucristo, también iba a ser necesario que ellos cumplieran las costumbres del judaísmo, que observaran los mismos festivales, Purim y todo lo que aprendimos en el libro de Esther, que comieran limpio, que comieran kosher, y que todos los varones se circuncidaran. A pesar de que los gálatas no eran judíos, a pesar de que ellos eran gentiles, estas personas a quienes Pablo llama judaizantes también cuestionan la autoridad de Pablo. Lo que Pablo les enseñó es incompleto y Pablo en verdad no tiene tanta autoridad. Él no es un apóstol de verdad. También dice que Pablo les está predicando a ustedes una versión fácil del cristianismo para echárselos en el bolsillo. Por eso Pablo pasa el capítulo 1 entero afirmando que el mensaje que él predicaba venía directo de Dios hacia ellos y que los mismos apóstoles reconocían la autoridad de Pablo como un colega, como uno de ellos, como igual con ellos. Y hoy en el capítulo 2 Pablo continúa esta línea de argumentación. Pero bueno, primero les quiero invitar a que oren conmigo para que Dios me ayude a exponer su palabra de una manera fiel al contenido. Señor, te necesito.
Te necesito, Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Porque esta palabra nos guarda de desviarnos por los caminos torcidos que nosotros mismos nos inventamos. Ayúdanos a entender hoy tu mensaje. Y quita, Señor, de nosotros todo miedo a aplicar la verdad de tus buenas noticias de salvación. Que las podamos aplicar, Señor, con libertad hasta las últimas consecuencias, sin ningún temor, sin importar lo que diga la gente a nuestro alrededor, aunque venga de personas que nosotros consideremos como autoridades en la materia, Señor, que siempre reposemos en la verdad de tu palabra. Amén. Y en lo que hizo tu Hijo por nosotros. Y pedimos todo esto en su nombre. Amén. Amén. Yo recuerdo que en la escuela primaria, 5º grado, más o menos 10 años de edad, había otro niño que me acosaba y trataba de provocarme. Así era la vida en Carolina, Puerto Rico. Bayamón también. Este niño me acosaba, trataba de provocarme para meterme en un pleito con él. Yo no quería meterme en una pelea con él porque yo tenía 10 años, él tendría unos 8 años. Para esa edad eso es una diferencia apreciable, es un abuso. Un día me agotó la paciencia. Y yo decidí enseñarle una lección que nunca jamás olvidaría. Pero yo no contaba con el hecho de que yo era un nenito de mamá. Y de que este nene, siendo menor que yo, tenía mucha más calle que yo. Odio decirles que su pastor no salió airoso de esa confrontación. Me dieron en esa cara. Yo salí de allí con el ego ajustado y con la boca ensangrentada. Yo les puedo dar fe de que la cita citable de Mike Tyson es verdad. Todos tienen un plan hasta que les das un puño en la boca. Él dijo eso en verdad. Y es verdad, yo le puedo dar fe de eso. Y a menudo nosotros nos metemos en situaciones en las cuales nos damos cuenta que no estamos preparados para llevarlas hasta sus últimas consecuencias. Nos encontramos ahí también. Y a veces empezamos, cuando nosotros discutimos lo que significa ser salvo por gracia, de acuerdo a como la Biblia lo enseña, porque todo el mundo dice que creen en la salvación por gracia, pero no todo el mundo está listo a aceptar las implicaciones bíblicas de lo que quiere decir ser salvo por gracia. Cuando empezamos a discutir eso, a veces empezamos a considerar las implicaciones y entonces no queremos aceptar lo que eso significa. Porque eso puede ir en contra de lo que muchas personas creen. Y nosotros vamos a estar creyendo eso en aislamiento, solitos. La mayoría de la iglesia no va a estar contigo. Muchas personas que consideramos de influencia no van a estar contigo. Pero como Pablo tenía una convicción de que el mensaje de la salvación era uno que él había recibido directamente de Dios, y mayor autoridad que esa no hay. Eso lo armó con una valentía que lo hizo dispuesto a darle la cara a cualquiera. En este capítulo 2 vamos a ver un Pablo que era como un gallo de pelea, que no se quitaba. ¿Ustedes los han visto? ¿Han visto los videos en Facebook de los gallos persiguiendo a los perros? El perro tratando de pelear con el gallo, pero es un gallito de pelea, y a lo último sale el perro corriendo y el gallo lo persigue. Este Pablo era así, era un Pablo que estaba listo para retar a los líderes religiosos célebres de su tiempo, e inclusivamente a retar a su propia cultura con las implicaciones del Evangelio. Por eso yo les tengo que preguntar a ustedes, ¿ustedes están listos para llegar a donde este pasaje los quiere llevar? ¿Quieren llegar allí? Como les dije, al comenzar este segundo capítulo de Gálatas, Pablo todavía está en el proceso de establecer el reconocimiento que él ya había recibido de parte de sus colegas en Jerusalén. Ustedes saben cómo Pablo empezó. Él empezó básicamente como un terrorista judío en contra de la iglesia. Perseguía a la iglesia en sus principios. Era un asesino. En medio de eso, no fue gradual, en medio de eso el Señor lo agarra por el pelo y lo llama de una manera tajante y traumatizante.
el llamado de Pablo, el Señor no fue un caballero con él. No, tú vienes para acá. La vida tuya da un giro de 180 grados de ahora en adelante. Y como parte de esta revelación que recibió de parte del mismo Jesús, el mensaje de salvación también le fue revelado. Y en vez de ir a Jerusalén a confirmar el mensaje con los discípulos, pues él, como habíamos visto, él pasa 3 años en Arabia y después de eso se reúne con los de Jerusalén por solo 2 semanas, no más que eso. Después de esto comienza el capítulo 2, diciendo en el verso 1, entonces, después de 14 años más, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Sabemos que Pablo y Bernabé eran un equipo, los dos judíos. Tito no era judío, Tito era completamente griego. No era como Timoteo, que era de padre griego y de madre judía. No, Tito era completamente griego, 100%. Y Pablo sabe que Dios lo ha escogido para compartir el evangelio con los que no son judíos. Él conoce su llamado. Sin embargo, Pablo no tiene prisa por salir antes que Dios lo comisione. Espera por el Señor. Esa espera de tantos años de Pablo nos deja ver que él tenía paz en su corazón para esperar el tiempo del Señor. Y yo sé que yo no soy así. Yo sé que yo no he sido así en mi vida. Muy pocos somos así ahora. Disparamos primero y luego apuntamos, ¿verdad? Pero Pablo, cuando viaja por segunda vez a Jerusalén, él lo hace por una razón muy específica. Dice el verso 2, subí por causa de una revelación. Él no va a Jerusalén buscando la aprobación de como dicen en Puerto Rico, los que están rankeados, los líderes de la iglesia, sino porque Dios le reveló que ya era hora de ir. Dice el resto del verso 2, les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. ¿Por qué sería que Pablo se reúne en privado con las personas de más reputación? Yo no creo que haya sido por si él necesitaba ser corregido. Yo no creo que esa es la razón, porque él lo ha recibido del Señor. No hay más autoridad. Yo creo que Pablo estaba siendo sabio y quería maximizar la efectividad de su mensaje al obtener el consenso de los cristianos en Jerusalén. Él quería ser sabio. Y le vino muy bien obtener ese consenso. Le vino muy bien, porque dice en el verso 3, ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y eso fue estando en Jerusalén con los de autoridad. En ese momento estábamos todos de acuerdo de que Tito no se tenía que circuncidar. Porque estos judaizantes decían que eran las personas de autoridad en Jerusalén que estaban imponiendo la necesidad de seguir la ley. Pero aquí Pablo lo desmiente. Él dice, no. Las autoridades en Jerusalén dicen que esto no es necesario. Entonces Pablo procede a hablar de estos judaizantes quizás de una manera un poco severa. Él dice que el asunto de sugerir que Tito se tenía que circuncidar, dice, esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente. Esto es una conspiración. No es nada menos que una conspiración. Falsos hermanos. Gente que se está haciendo pasar por cristianos. Las personas que estaban socavando el mensaje de Pablo, las personas que estaban diluyendo el mensaje de Pablo, eran personas que estaban operando de manera encubierta, de manera furtiva, de manera engañosa. Sigue el verso 4. Dice que los falsos hermanos se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a esclavitud. La acusación es seria. Y la gente que vive su vida esclavizado para tratar de ganarse la salvación del Señor a través de sus esfuerzos y pasan la vida entera subiendo por la escalera de bajar, no se conforman con eso, sino que también quieren llevarse a los demás arrastrados.
Si yo no puedo ser libre, pues nadie tampoco. No sé, bueno, la verdad es que yo no los conozco, nunca los conocí personalmente. Así que yo creo que es justo preguntarse, ¿era esa la intención de sus corazones? Quizá ellos la intención de ellos no era traer división, quizás la intención de ellos no era traer confusión. Quizás eso no era lo que ellos deseaban, pero ¿sabe qué? No importa, porque al final el resultado era el mismo, esclavitud. Al final querían someter al pueblo del Señor a un yugo de esclavitud. Muchas veces usted va a oír a otras personas decir que no importa lo que crea, con tal de que lo que crea sea sincero. Pero la verdad es que la sinceridad de nuestras intenciones no importa si el resultado va en contra de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. No importa cuán sincero sea, usted puede estar sinceramente equivocado. Por esa razón, aunque a la gente le estuviera antipático, aunque malinterpretaran a Pablo, la respuesta de Pablo fue firme en el verso 5. A ellos ni por un momento cedimos. Ni por un momento cedimos para no someternos a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Pero Pablo, si tú le pides a Tito que se circuncide, los judíos te van a hacer más caso. No, ni por un momento. Pero Pablo, si no le pides a los gentiles que se sometan a las reglas del judaísmo, los de Jerusalén no te van a apoyar. No, ni por un momento. Pero Pastor Miguel, si tú sigues predicando que la salvación es un regalo de Dios para los pecadores, la gente va a creer que pueden vivir como les dé la gana. No, ni por un momento. Ahora, no se confundan. Aquí no estamos hablando de poner a un lado mis preferencias por el beneficio de los que se pueden escandalizar. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de uno serle de servicio a las personas con una conciencia débil. Si a mí alguna vez me vuelven a invitar a una iglesia donde se pide el vestido formal, pues yo me pongo el traje, la barba se queda, pero me pongo el traje. Pero aquí no estamos hablando de eso. Aquí lo que está en juego aquí no es el concepto de la libertad cristiana, no estoy hablando de eso, donde solo estamos hablando de preferencias personales. Lo que está en juego aquí es la integridad de la verdad del Evangelio. Aquí tenemos el caso de un grupo de personas que quieren imponer su cultura a otros. Este es el caso de un grupo de personas que quieren imponer su cultura a otros y están afirmando que conformarse a la cultura de ellos es necesario para la salvación. ¿Me están siguiendo? Están afirmando, tú tienes que seguir mi cultura para ser salvos. El domingo pasado fue el domingo antes del 4 de julio. El domingo antes del 4 de julio en muchas iglesias americanas celebran un servicio patriótico. A los que han venido, si este es su primer año en los Estados Unidos, es algo que se da mucho en muchas iglesias. Imagínense que los dueños de esta facilidad, que son americanos, nos hubieran exigido que el domingo pasado teníamos que hacer un servicio patriótico, abrir cantando Star Spangled Banner, el himno americano, y tener la bandera de los Estados Unidos aquí. No me quiero ir por la política, pero con una partida de latinoamericanos como que... Yo por mi parte, apenas era patriótico en Puerto Rico, lo voy a hacer aquí. Pero eso es otro tema. Imagínense que nos exijan eso y que nos digan que si no hacemos un servicio patriótico americano, no estamos honrando a Dios. Imagínense, ¿eso se lo imagina? Ahora, eso es fácil verlo en los americanos. Ahora cogemos el espejo y hacemos así. ¿Alguna vez usted se ha sentido incómodo con los americanos o con los que se han criado aquí y lo poco formales que pueden ser en la iglesia?
¿Alguna vez has visto cómo hacen las cosas los americanos o los que se han criado aquí y creen, esa gente como que no tiene reverencia? Cómo se visten, etcétera. ¿Cuántas veces nosotros hemos dudado de la espiritualidad de nuestros hermanos y de nuestras hermanas porque estamos exigiendo en nuestras mentes que ellos hagan las cosas igual que nosotros? Ya sea que la carga que la esté imponiendo otro o que la estemos imponiendo nosotros, la respuesta tiene que ser la misma. ¿Sabes cuál es? No, ni por un momento. Hashtag. ¿Sabe por qué? Porque la salvación de nuestras almas no se encuentra en las reglas, no se encuentra en la cultura, no se encuentra en la moralidad a la cual nosotros nos podamos someter. Ahí no está la salvación. Seas blanco, seas negro, seas asiático, seas hispano, la salvación de nuestras almas se encuentra única y exclusivamente en el que llevó tu castigo. Y en el que ya satisfizo todos los requisitos de Dios Padre en la cruz. Y cuando Pablo llega a los de Jerusalén con este mensaje, pues ellos no tuvieron nada que añadir y no tuvieron nada que corregir. Verso 6. De aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, pues nada me importa, Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron. No tuvieron nada que añadir, no tuvieron nada que corregir al mensaje que Pablo traía a los gentiles. Y nosotros muchas veces dejamos que el estatus de alguien nos impresione. Pero no importa quién sea, todos estamos sujetos a ser examinados a la luz de las Escrituras. Y si nosotros estamos siendo fieles a lo que Dios enseña en su palabra, esa es una salvedad importante. Si nosotros estamos siendo fieles a lo que Dios enseña en su palabra, nosotros no tenemos que temer en cuanto a la opinión de los demás, porque ya tenemos la aprobación del más importante de todos. Que el Señor me enseñe eso a mí. Y como vemos aquí a los apóstoles en Jerusalén, pues no le quedó más remedio que reconocer que Dios mismo había enviado a Pablo. De hecho, eso es lo que los próximos 3 versos expresan. Síganme, porque lo expresan de una manera rebuscada. Dice, al contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, a los gentiles, a los que no son judíos. Al ver que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, así como Pedro fue designado para ser el apóstol a los judíos. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Y al reconocer la gracia que se me había dado, esté pendiente a este grupito. Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Es importante que noten aquí que Jacobo está afirmando, Jacobo en específico, yo quiero que nos enfoquemos aquí en Jacobo. El otro nombre de Jacobo es Santiago. Jacobo está afirmando que él está de acuerdo con lo que Pablo dice. ¿Ven eso? Que Jacobo está afirmando el evangelio como lo predica Pablo, ¿verdad? ¿Pueden ver eso? Guarden eso, vamos a ver la razón dentro de poco. Se lo dejan en el bolsillo, pero por ahora vamos a notar ¿qué era lo que los discípulos consideraban como esencial en el Evangelio? ¿Qué se puede negociar? ¿Qué no se puede negociar? Tanto Pablo como los de Jerusalén veían que predicar la salvación a través de Jesús era esencial. Ahí había acuerdo. También llegaron a la conclusión de que había libertad para contextualizar ese mensaje. Pedro a los judíos, Pablo a los no judíos. Y el mensaje es que Jesús, esta es la ecuación, Jesús más nada más es igual a salvación. Amén. ¿Me siguen? Esa es la ecuación. Jesús más nada, salvación. Entonces viene la obediencia. Una obediencia motivada.
cuando tú reconoces que eres aceptado en el Señor. Porque el evangelio de salvación por gracia no excluye la obediencia. No excluye la obediencia, pero todo está en el orden en que tú lo pongas. Un mensaje completo y balanceado del evangelio siempre incluye la importancia de obedecer a Dios. Como les dije, la diferencia es el orden de eventos. Los judaizantes, los que querían imponer el judaísmo, ellos decían, cree en Jesús más obedece las leyes judías, es igual a salvación. Pablo dice, cree en Jesús, eres salvo y el agradecimiento de tu salvación motiva tu obediencia. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Es pequeña, pero es crítica. Es pequeña, pero es la diferencia entre la salvación y la condenación. Es esencial que comprendan la diferencia y que crean lo correcto. Amén. Ahora, algo bien interesante es que el ejemplo en específico que se usa para la obediencia es acuérdense de los pobres. Hay muchos cristianos que uno le menciona cualquier grado de activismo social y te acusan de predicar un evangelio de activismo social. No, ya te fuiste por la teología de la liberación. Pero el evangelio siempre toma en cuenta al necesitado, siempre toma en cuenta al oprimido, porque la salvación siempre obra compasión en nuestros corazones. El evangelio verdadero tiene que resultar en un deseo por combatir las injusticias. Por combatir las injusticias sociales, las injusticias culturales, las injusticias raciales que se le hacen a uno y las que uno hace a otros. Y en un momento Pablo tuvo que recordarle esto a Pedro de una manera firme. De hecho, Pablo tuvo que recriminar a Pedro por su falta de compasión hacia los no judíos. Y aquí vemos que la autoridad que se le había conferido a Pablo de parte de Dios lo ponía en posición para aún corregir a la gente en Jerusalén si era necesario. Verso 11. Cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era de condenar. No, viejo, no. Estás mal. Porque antes de venir algunos de parte de ¿quién? De Jacobo, de parte de Santiago, el hermano del Señor Jesús, el que había dicho anteriormente que aprobaba el mensaje de Pablo. ¿Hacen la conexión? Antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, con los no judíos. Pero cuando vinieron, empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión, a los judaizantes. Y les quiero explicar la situación para el que no tenga familiaridad con esto. El que practicaba el judaísmo, el judío, para que ellos pudieran ir al templo para adorar cada Shabbat, cada sábado, ellos tenían que estar ceremonialmente limpios. La ley de Moisés era algo increíblemente complicado. Tenía un componente moral y tenía un componente ceremonial. Esa limpieza ceremonial era algo bien difícil de lograr y bien difícil de mantener. Bien difícil. Cuando vemos esas reglas en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que la limpieza ceremonial estaba relacionada a todo tipo de cosas. Las cosas que uno tocaba. Si tú tocabas algo oxidado, algún tipo de moho, perdías tu limpieza ceremonial. Las telas que uno vestía. Si uno vestía una combinación incorrecta, quitaba tu pureza ceremonial. Las cosas que uno comía, si no seguías las normas kosher de comer, no estabas limpio ceremonialmente. Era bien fácil perder esa pureza ceremonial y no eras admitido en el templo. Pues, ¿qué sucede? Los que no eran judíos no estaban pendientes a esas cosas. Y por eso los judíos evitaban socializar con ellos, porque yo no voy a comer contigo, tú no estás pendiente a lo que estás comiendo.
Pero ¿qué sucede? Esto se convirtió en un tipo de orgullo étnico, de un tipo de orgullo racial, en un tipo de sentirse superior a los demás, porque nosotros estamos pendientes a permanecer puros. Ustedes no, ustedes son una manada de puerco. En el caso de Pedro, si usted lee en Hechos 10, Dios se le tuvo que revelar de una manera bien aguda a través de la visión del mantel lleno de animales considerados inmundos en el judaísmo. Lea después Hechos 10, es bien interesante. Pero en esa visión Dios lo convence de que a través de Jesús ya no es necesario mantener esa ley ceremonial. Amén. Y puede haber una confraternidad entre las razas. Y gracias a eso es que usted y yo somos creyentes hoy. Porque que yo sepa, ninguno de ustedes es judío. La persona más cercana a una conexión judía sería Carmen. Me imaginé que no. El resto de nosotros somos un montón de goyim. Gentil en hebreo. Ahora, pueden imaginarse a Pedro. Él poco a poco está haciendo la transición de ser una persona obstinadamente judía a implementar los cambios que tiene que hacer, y poco a poco está relacionándose más con los no judíos, se está juntando más y más con ellos, hasta que llega el punto en que está, olvídese, comiendo patitas de cerdos con ellos. ¿A quién? Perdonen, ¿qué hora es? Son las 2:15. Me perdonan. Pero ¿qué sucede? Él está con ellos comiéndose su pernil hasta que llega este grupo de los de Jacobo. Llegan, lo miran de arriba abajo. Tú te estás juntando con esta gente. Y él hace como el meme de Homero Simpson. Se esconde detrás del arbusto poco a poco hasta que se desaparece. ¿Por qué pudieron afectar a Pedro así? ¿No conoció Pedro a Jesús? ¿No compartió Pedro el ministerio de Jesús por 3 años en la tierra? ¿Por qué lo pudieron sonsacar? Bueno, estas son mis conjeturas. Quizá este grupo reclamaba autoridad porque estaban asociados con Jacobo y venían de Jerusalén. Este Jacobo, Santiago, el mismo que escribió la epístola de Santiago, el mismo que dice, la fe sin obras es muerta. Yo puedo imaginarme a los judaizantes tratando de explotar eso y así imponer cargas y reglas a los demás. Ahora les pregunto yo, este grupo de judaizantes, ¿ellos representaban bien a Jacobo? ¿Representaban bien a Santiago? Por supuesto que no. El problema no es con el lenguaje, con el mensaje de Santiago. El verso 9 ya nos dijo que Pablo salió con la aprobación de Jacobo. Él oyó el mensaje y le dio su bendición. Número 2, la carta de Santiago pues es parte del canon de las Escrituras. Es palabra del Señor. Y número 3, cuando usted lee la carta de Santiago, él no niega la gracia. Él resalta el otro lado de la moneda del Evangelio. Hay un lado que es salvación por gracia, y hay otro lado que es que la fe sin obras es muerta, es evidenciada a través de la obediencia al Señor. Ahora, es evidenciada porque esas obras salen de un corazón agradecido. No porque estamos buscando que el Señor nos apruebe de nosotros. El problema era que estos seguidores de Santiago pervertían el mensaje de Santiago y convertían la adherencia a la ley en un requisito para la salvación. Ahí está. Cuando conviertes la adherencia a la ley en un requisito para la salvación, usted puede ver cómo ambos lados de la moneda se pueden pervertir. Aparentemente la autoridad que ellos reclamaban pues intimidó a Pedro mientras él estaba aprendiendo a aplicar la gracia en un proceso de transición. ¿Le ha pasado esto a usted? Que usted está siendo cambiado y está siendo santificado y a veces uno se encuentra piedras de tropiezo en el camino y el proceso aprender a obedecer al Señor es un proceso que no es completamente sin impedimento. ¿Le ha pasado a usted? Me ha pasado a mí. De hecho, es contagioso.
Y cuando sucede en grupo es peor todavía. Verso 13, el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Lo peor es que una persona que dice ser de autoridad, una persona que nosotros respetamos por su estatus, llegue diciendo cosas que oscurecen el evangelio del Señor, y antes que usted se dé cuenta, usted tiene una turba de gente negando la salvación por gracia. Y estoy hablando de reformados. Es por eso que lo que pretendemos, nosotros que queremos enseñar, el Señor nos da una responsabilidad horrible. Yo no sé qué yo hago enseñando aquí cuando la Biblia dice que nosotros vamos a incurrir mayor condenación. Los que pretendemos enseñar tenemos una responsabilidad terrible. Nuestra influencia puede ser buena y puede ser dañina. Pero gracias a Dios porque Pablo estaba clarito en el asunto. Verso 14. Cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives con los gentiles, yo te he visto, tú te das las patitas de cerdo, tú comes el pernil y te gustan hasta los chicharrones. Cuau. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Las cargas que imponemos no tienen sentido. Es por eso que insistimos en que cuando el evangelio se entiende correctamente, el resultado, ¿sabe qué es? Aparte de vivir confiado en la gracia del Señor, también es una reconciliación étnica, racial y cultural. Eso es una consecuencia del evangelio. Ahora, eso no solo aplica a los judíos, no solo aplica a los americanos aquí. Cuando nosotros no reconocemos las tendencias que nosotros tenemos al exclusivismo racial y al exclusivismo cultural, sí, nosotros los puertorriqueños, nosotros no estamos andando con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio. Por supuesto, el mensaje va a toda Latinoamérica, pero yo, pues, como abanderado de la delegación puertorriqueña de la Mostrilla, cuando nosotros no reconocemos esas tendencias, no estamos andando con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio. La acusación de la Biblia es bien seria. La tragedia es que nosotros podemos estar tan engañados por la presión de grupo que no nos damos cuenta de nuestra propia hipocresía. Por eso Pablo concluye el capítulo con una rectificación del asunto. Y esa rectificación es necesaria porque, consideren, a través de lo que se inculca en nuestra crianza, una vez llegamos a ser adultos, se nos puede hacer fácil practicar ciertas disciplinas de acuerdo a lo que nos enseñan en nuestra niñez. Y nos da trabajo comprender por qué no es igual de fácil para otra gente. A mí me pasa. A mi esposa, por ejemplo, le da trabajo entender porque yo no tengo los mismos hábitos de trabajo y de estudio que ella puede tener. Ella me veía como yo dejaba la tarea del seminario para el mismo día. Cuando ella era una persona que en su casa se le inculcó una gran ética y disciplina de trabajo. Mientras que yo vivo para la adrenalina que me da el último minuto. No me ha dejado todavía. Es por eso que yo la celebro todos los domingos aquí. Y sabe que muchas veces a mí me da trabajo comprender por qué la gente no hace a Dios una prioridad los domingos. Voy a ver qué sale. Vamos a ver un ratito, no voy a ver nada. Pero, a la misma vez, esa fue mi crianza. Crecí en una familia pastoral. Yo sé, habemos mucho que tenemos esa crianza en común y éramos parte de lo que mi papá llamaba la iglesia obligada. No se nos consultaba. Vas allá desde que abrimos la puerta hasta que la trancamos con llave. Esa era la vida. Y entonces cuando yo veo que
es tan fácil para la gente poner a un lado el día del Señor. Pero ¿sabe qué? En verdad eso también puede estar relacionado con mi crianza. No es que yo sea más espiritual que usted. Yo creo que eso es lo que Pablo está reconociendo en el verso 15 cuando dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Nosotros tenemos esa crianza que nos da la facilidad para adherirnos al judaísmo bien lindo. Yo puedo. Pero eso no quiere decir que estamos justificados ante Dios. El hecho de que yo llego aquí a abrir y soy la última persona en salir, eso no me da nada de certeza del favor de Dios. No lo obtiene de ninguna manera. Verso 16, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley solamente los judíos serán justificados. Dice eso. Puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie. No busque tratar de agradar al Señor a través de su obediencia al Señor. Ahora, la pregunta no es si obedecemos a Dios o no. Por supuesto, obedezcan al Señor. Obedezcamos al Señor, porque usted se expondría a una vida de miseria en rebeldía ante su Señor y su Salvador. Obedezca a su Señor. Siempre que obedezco al Señor soy feliz. Siempre que desobedezco al Señor soy miserable. Soy una persona miserable. La pregunta aquí no es si obedecer a Dios o no. La pregunta aquí es ¿qué llega primero? ¿La obediencia a Dios o la salvación? Una vez más, los judaizantes creen en Jesús, mas observar el judaísmo es igual a salvación. Pablo cree en Jesús, ya eres salvo. A la luz de esa salvación, obedece a Dios con un corazón lleno de gozo. Vemos el orden correcto. ¿Sabe dónde? Algunos de ustedes saben dónde. En Efesios 2, del 8 al 10. Que dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de las obras. Por medio de la fe que salió de ustedes. Y esto no de vosotros. ¿Don? ¿Qué quiere decir don? Regalo. La fe para creer es un regalo de Dios. No por obras. Para que nadie se gloríe. Para que nadie le diga al Señor, tú me salvaste porque yo te obedecí. Nadie va a poder decir eso. Ahora, esto deja a un lado las obras. Esto deja a un lado el vivir en obediencia al Señor. Sigamos al verso 10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios creó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. El problema con aceptar la salvación por gracia es que para que nosotros podamos aceptar esa identidad de salvo, para que nosotros podamos aceptar eso, tenemos que abandonar la mentalidad de sentirnos superiores a otros. No podemos tener las dos cosas a la vez. Si quieres agarrar la salvación por gracia, tienes que abandonar la identidad de sentirte superior a otro. Tenemos que aceptar que somos pecadores por naturaleza y que siempre somos responsables por nuestros pecados y nunca le podemos echar la culpa al Señor por nuestros pecados. Nunca. Yo creo que es por esta razón que aquí Pablo hace esta pregunta que yo siempre he encontrado complicada en el verso 17. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Cristo nos salva de gratis. Yo quiero que usted sepa eso. La salvación es completamente de gratis, pero Cristo nunca amamanta nuestro pecado. Cristo nunca minimiza nuestro pecado.
Cristo llama nuestro pecado por su nombre. No es gracia si usted no es pecador. El Señor llama nuestro pecado por nombre cuando nosotros queremos justificarlo. No, yo lo que hago es apreciar la creación del Señor. No, tú eres adúltero. Yo tengo mal, tú eres asesino. Para que nosotros podamos recibir perdón por esos pecados, Jesús tuvo que morir primero. Para que usted pueda venir con el Señor con la cara fresca esta mañana a cantarle, Él tuvo que matar a su hijo primero. Amén. Por eso, el que ha recibido la salvación por gracia no trata su propio pecado con liviandad. Es horriblemente nos aflige cuando pecamos en contra de nuestro Salvador. Lo reconocemos y lo confesamos porque no podemos vivir de otra manera. Nuestros huesos se pudren, como dice el Salmo 32. Porque si yo reedifico, verso 18, lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Ahora, el poder reconciliarnos con Dios nunca va a venir a través de nosotros poder obedecer su ley a la perfección. Nunca va a llegar de esa manera. Sino que la ley de Dios es tan minuciosa, como estábamos hablando de la ley ceremonial, es tan minuciosa que nos deja saber que obedecer al 100% es imposible. Usted sabía eso, ¿verdad? Verso 19 dice, mediante a la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Así que la evidencia de la salvación no es el estar pendientes a cumplir cada una de las exigencias de la ley. La evidencia de la salvación es tener un corazón agradecido que obedece por amor al Salvador. Ser un cristiano verdadero es estar en unión con Cristo. Y como consecuencia de esa unión, el cambio que sucede es de adentro para afuera. Es por eso que cuando predicamos la obediencia al Señor, tenemos que tener cuidado. Predicamos la obediencia, pero tiene que venir de un corazón que se goza en la aceptación que ya tienes en el Señor. Amén. De otra manera, estamos tratando de ganarnos el favor de Dios. Pero eso cambia cuando nosotros estamos en unión con Cristo. Nosotros celebramos esa unión cuando somos bautizados, nos identificamos con Jesús en su entierro y también nos identificamos con Él en su resurrección. Por eso Pablo dice en el verso 20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. O sea, cuando Jesús fue crucificado, es como si tú hubieras muerto delante del Señor por todas las cosas malas que has hecho. Así es como el Señor lo cuenta. Ahora, nosotros nunca no podíamos satisfacer la ira del Señor. Solo Jesús lo pudo hacer. Solo Jesús pudo cargar la totalidad de los pecados de su pueblo. Con Cristo hemos sido crucificados, ya no somos nosotros quienes vivimos, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, que la vida que vivo, la vivo pensando en el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la motivación de nuestra obediencia. Ninguna otra. Esa es la motivación. Vemos que el motor de nuestra vida cristiana no puede ser la obediencia externa, lo que la gente piense de mí o que yo me parezca a fulano, sutano, perencejo. No, la confianza en nuestra justificación lograda en Cristo, eso es lo que nos lleva a una obediencia correcta. Una obediencia que una vez más nace de un corazón agradecido. Un corazón que el resultado es que es una obediencia feliz. No una obediencia llena de ansiedad. Porque si usted está obedeciendo al Señor para ganarse el favor de Él, usted va a obedecerle con ansiedad. Porque siempre va a tener el pensamiento, y si no doy el grado, permítame disiparle el misterio, no lo da. Ninguno de nosotros damos el grado.
Si nosotros queremos depender de nuestra moralidad para que Dios nos acepte, es importante que sepas que cuando haces eso estás renunciando al regalo de la salvación. Tienes que escoger entre uno o el otro. ¿Y sabes qué estás haciendo? Aquí Pablo llama eso hacer nula la gracia de Dios. Es por eso que Pablo cierra afirmando en el verso 21, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. ¿Quiénes creen aquí que Cristo murió en vano? ¿Quiénes creen que su sufrimiento, muerte, fueron en vano, fueron por nada? No fueron en vano. Quiero aclarar eso por si estaba en duda. Sin embargo, yo me atrevo a decir que a pesar de eso, una gran mayoría de los que se identifican como cristianos están creyendo las cosas al revés. Eso a mí me espanta. En vez de creer que la obediencia a Dios es una respuesta a la salvación, creen que la salvación es la respuesta de Dios a su obediencia. Eso es un error fatal. Yo recuerdo visitar una iglesia en la cual vi que le estaban enseñando a los niños de que con tal de que obedezca los 10 mandamientos vas a estar bien con Dios. Yo les digo a ustedes, vamos a poner a un lado toda la ley mosaica y toda la ley ceremonial, vamos a limitarlo a 10 mandamientos. Cuando miro el primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuántas veces nosotros adoramos en el altar de otros dioses? ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho un ídolo de cosas que no son Dios? Es imposible. Aun si lo limitas a los 10 mandamientos, es imposible. Porque Dios espera una obediencia perfecta, externamente perfecta e internamente perfecta. De buena gana. ¿Sabe cuándo nosotros vamos a poder hacer eso? Cuando Dios nos transforme en el día final. Amén. Y yo estoy deseoso de que ese día llegue. Por eso yo le hago un llamado hoy a que comprendamos que la única manera de cambiar, la única manera de nosotros ser transformados es a través de saber que no tenemos que ganarnos el favor de Dios. Reciba esa libertad. No tiene que tratar de ganarse el favor de Dios, sino que a través de la obediencia perfecta de Jesucristo y su muerte en la cruz, ya tenemos esa aprobación y no hay quien se la pueda quitar. Yo me alegro por eso, yo no sé usted. Mientras mejor comprendamos nuestra justificación, más avanzará nuestra santificación. Mientras mejor comprendamos nuestra justificación, más avanzará nuestra santificación. Y yo sé que no me oyeron, así que se los voy a decir la tercera vez. Mientras mejor comprendamos nuestra justificación, más va a avanzar nuestra santificación. El equipo de adoración puede pasar.